Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios, las intrigas y los secretos que a todos nos fascinan del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un torbellino de especulaciones y debates en el universo de los fans. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo han leído bien en el título, y sé que la pregunta inicial les ha picado la curiosidad hasta lo más profundo: ¿Can Yaman jamás besaría a The Method Demir? Y la respuesta, amigos, la razón detrás de este titular tan contundente, les aseguro los va a sorprender, y mucho, al revelar una capa de estrategia y profesionalismo que a menudo pasa desapercibida. Así que si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todos nuestros análisis, les invito de corazón a darle ese botón rojo de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones, porque en este canal siempre tenemos algo nuevo, interesante y sobre todo, revelador para ustedes. Ahora pongámonos cómodos, sírvanse algo rico porque vamos a viajar en el tiempo, a esos días de gloria, de estrellato absoluto, de Erkencikus, esa telenovela turca que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se expandió como un fenómeno global, rompiendo barreras y cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. En el epicentro de este fenómeno, encontramos a Can Yaman y The Method Demir, quienes interpretaron a la icónica pareja de Candy Beat y Saneemain. Desde el primer episodio, se convirtieron en la pareja de moda, en el sueño hecho realidad para muchísimos fans que instantáneamente los adoptaron como la pareja ideal. Su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, tan cargada de una electricidad que trascendía la pantalla, que era, sinceramente, imposible no imaginarlos juntos en la vida real. Cada mirada furtiva, cada roce accidental que parecía cargado de significado, cada diálogo lleno de tensión romántica y promesas implícitas, todo apuntaba a que algo más, algo profundo y genuino, estaban haciendo entre ellos. La audiencia se devoraba cada escena, analizando cada gesto, cada entonación de voz, buscando indicios de esa chispa real que esperaban ver florecer. Y claro, como suele suceder en estos casos, cuando la química es tan deslumbrante y la conexión tan evidente, los rumores no tardaron en aparecer, desatándose como una marea imparable. Los medios de comunicación, tanto los serios como los más sensacionalistas, los fans ávidos en las redes sociales, todos especulaban sin cesar sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Y era, lógicamente, la reacción más natural, ¿verdad? Cuando dos actores conectan de esa manera tan especial frente a las cámaras, cuando transmiten tanta pasión, tanta vulnerabilidad y tanto sentimiento que parece que están viviendo su propia historia de amor, es natural que el público, que se ha entregado a esa fantasía, espere que esa magia trascienda la pantalla y se materialice en la vida real. Veíamos fotos de ellos juntos, a menudo en contextos profesionales pero que alimentaban la imaginación, entrevistas donde se elogiaban mutuamente con palabras que sonaban a admiración sincera, e incluso declaraciones que, a través de la ambigüedad calculada, dejaban entrever una profunda conexión que iba más allá de la simple camaradería laboral. El ideal romántico de los fans estaba en juego, y querían verlo cumplido. Pero aquí viene la parte interesante, la que nos trae hoy aquí, la que le da el giro inesperado a este relato que tantos creían conocer. A pesar de toda esa aparente química desbordante, de toda esa adoración incondicional por parte de los fans, porque la afirmación categórica de que Can Yaman jamás besaría a The Method Demir. Suena fuerte, ¿verdad? Es una declaración que rompe con la narrativa esperada, que choca con las ilusiones construidas. Y la respuesta, amigos, la razón detrás de esta aparente paradoja, no tiene nada que ver con que no se atrajeran, o que no haya existido un cariño genuino o una admiración mutua. De hecho, la verdadera razón es mucho más profunda, mucho más estratégica, mucho más profesional y, sinceramente, mucho más reveladora de cómo funciona a veces la compleja y a menudo calculada industria del entretenimiento. Para entender esto, tenemos que ponernos en la piel de los actores, sí, pero también de los productores, de los guionistas, de todos aquellos que orquestan el fenómeno. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La serie tuvo un éxito masivo, una acogida arrolladora, y gran parte de ese éxito estratosférico se debió, innegablemente, a la química electrizante entre Can y Demet. Los guionistas lo sabían, los productores lo sabían con certeza matemática, y ellos mismos, Can y Demet, sin duda, eran plenamente conscientes del poder de su conexión en pantalla. La audiencia amaba verlos juntos, amaba la tensión romántica que creaban con cada intercambio de miradas y lo que más amaba, lo que más los mantenía pegados a la pantalla,
era la anticipación de ese beso, de ese momento cumbre en su relación ficticia, de esa explosión de amor que tanto esperaban presenciar. Ahora imaginen por un momento lo que hubiera sucedido si Khan y Demet hubieran confirmado una relación sentimental en la vida real mientras la serie estaba en emisión, o poco después de su finalización. El impacto habría sido enorme. Y no necesariamente en el sentido positivo que muchos esperaban. Por un lado, algunos fans se habrían vuelto locos de alegría, viviendo la culminación de su sueño romántico viendo cumplida su fantasía. Pero por otro lado, y aquí reside el quid de la cuestión, el verdadero dilema, para muchos otros, el encanto seductor de la ficción, la magia intrínseca de la historia de amor que estaban siguiendo, se habría roto de forma irreparable. Piensen en ello detenidamente. La magia de Erkenci-Kus residía precisamente en esa tensión romántica construida magistralmente, en el hecho de que Khan y Sanem se estaban enamorando gradualmente, a fuego lento, superando obstáculos y malentendidos. Si los actores hubieran sido pareja en la vida real, esa tensión subyacente, esa dulce anticipación, ese ¿qué pasará?, que tanto alimentaba la imaginación y el deseo de la audiencia, se habría desvanecido por completo. La fantasía se habría convertido en realidad, y para muchos puristas de la narrativa, la realidad, por muy bonita y romántica que fuera, no tiene el mismo magnetismo ni la misma capacidad de cautivar que una fantasía bien construida, un anhelo que se mantiene vivo en la imaginación colectiva. Los productores, los ejecutivos de las cadenas de televisión, los agentes de los actores, todos ellos son personajes muy inteligentes y calculadores, y todos son muy conscientes de esta dinámica. Ellos invierten millones de dólares y euros en crear historias que cautiven al público, que los enganchen emocionalmente, y la narrativa de Erkenci-Kus se basaba en gran medida en el desarrollo paulatino y emocionante del romance entre sus protagonistas. Permitir que esa narrativa, ese motor principal del éxito, se diluyera en la realidad, antes de tiempo y de forma oficial, habría sido un error estratégico mayúsculo, un autogolpe que habría puesto en riesgo el legado de la serie y su potencial comercial. Y aquí es donde entra la inteligencia estratégica, la visión de futuro y la profesionalidad de Khan Yaman como actor y como figura pública. Él es un actor con una visión clara de su carrera, con la capacidad de entender las complejidades del negocio. Comprendió perfectamente que la química que compartía con Demet era un arma poderosa, un imán para la audiencia que impulsaba la serie hacia el éxito. Y lo que es más importante, entendió que mantener esa línea difusa, esa delicada frontera entre la ficción y la realidad, al menos públicamente y de forma oficial, era crucial para el éxito continuado del proyecto, para mantener la audiencia enganchada y para su propia proyección y consolidación profesional. La estrategia, por lo tanto, habría sido la de no cruzar esa línea roja en el ámbito público, o al menos, no de forma explícita y definitiva. No se trataba de negar por completo cualquier tipo de conexión o sentimiento, sino de mantenerla en el terreno de la especulación, de la fantasía de los fans, de ese espacio donde la imaginación es la protagonista. Un beso público, una confirmación de relación en los titulares, habría cerrado esa puerta a la imaginación de forma abrupta. Habría significado, en esencia, ok, ya son pareja en la vida real, la historia de amor de la serie ha terminado, ahora son dos personas reales con sus vidas. Y eso, para muchos fans de telenovelas, que se nutren de la idealización y la anticipación, es menos emocionante que él y vivieron felices para siempre que construyen ellos mismos en su propia mente, manteniendo viva la esperanza y el deseo. Es como cuando ves una película que te encanta y te enamoras de la pareja protagonista. Si de repente te enteras de que en la vida real se detestan a muerte, o que uno de ellos está casado con otra persona y vive una vida completamente ajena al personaje, algo de la magia de la película inevitablemente se pierde, ¿verdad? Pues esto es algo similar, pero magnificado exponencialmente por el fenómeno fan, la intensidad de las comunidades online y la voracidad de los medios de comunicación. Por lo tanto, cuando decimos que Khan Yaman jamás besaría a Demet Özdemir, nos referimos, en gran medida, a la forma estratégica y calculada de manejar su relación pública, o la ausencia de una relación pública confirmada, durante el apogeo de su éxito juntos. No se trata de un rechazo personal ni de una negación de sentimientos, sino de una decisión profesional deliberada, una estrategia consciente para preservar la fantasía que el público adoraba y que, en última instancia, los beneficiaba a ambos enormemente. En términos de carrera y proyección. Era una forma de mantener vivo el misterio y la expectativa, elementos cruciales en el éxito de cualquier producción romántica. Además, pensemos en la presión inmensa.
Imaginen la presión titánica de tener a millones de ojos sobre ustedes, siguiendo cada movimiento, cada palabra, cada gesto, analizando cada interacción. Si hubieran iniciado una relación pública y confirmada, esa presión se habría multiplicado exponencialmente. Cada pequeña discusión, cada momento de aparente distancia, cada ausencia en un evento, sería analizado, magnificado y criticado hasta la saciedad por fans y detractores. Mantener una cierta distancia, una ambigüedad calculada, aunque a veces sea increíblemente difícil y personalmente agotador, puede ser una forma inteligente de protegerse a uno mismo, a la relación incipiente y sobre todo, a la narrativa que los ha catapultado a la fama. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido nada entre ellos. Las entrevistas, los gestos cómplices, las miradas que a menudo parecían cargadas de una complicidad profunda, sugieren una conexión que indudablemente va más allá de la simple amistad o la camaradería profesional. Y eso es precisamente lo que alimentaba las esperanzas y las fantasías de los fans, lo que hacía el juego más interesante. Pero la clave, como hemos visto, está en la gestión experta de esa conexión. Khan, como figura pública de renombre internacional, habría sido muy consciente de la importancia de no quemar esa magia antes de tiempo, de no revelar todos los secretos del taller de la fábrica de sueños. Los besos en pantalla, por muy apasionados, por muy creíbles que fueran, son parte intrínseca de la actuación. Son parte fundamental de la historia que están contando, del guión que les han dado. Y mientras esa historia cautivaba al público, manteniendo a la audiencia completamente enganchada, mantener la expectativa de que la relación de sus personajes pudiera evolucionar, de que el amor que profesaban en la pantalla pudiera, algún día, cruzar el umbral de la realidad, era un elemento fundamental para mantener el interés y la audiencia en niveles estratosféricos. Un beso en la vida real, un romance confirmado y público, habría cerrado esa etapa de expectativa, de deseo latente, de la fantasía recurrente de quizás algún día se haga realidad. Así que la verdadera sorpresa, queridos amigos, no está en que no se sintieran atraídos o que no hubiera existido un cariño mutuo o una chispa real. La sorpresa radica en la inteligente, sutil y calculada estrategia profesional detrás de la decisión de mantener esa conexión en el terreno de lo profesional, de lo ficticio, para maximizar el impacto de su trabajo juntos, para alimentar la narrativa deseada por la audiencia y al mismo tiempo, para proteger esa fantasía que tantos adoraban y que, en última instancia, les reportaba beneficios profesionales y económicos. Khan llaman al no besar públicamente a Demet Özdemir en el sentido de confirmar una relación sentimental oficial, estaba, en realidad, actuando como un estratega maestro protegiendo el éxito colosal de Erkencikus y, en última instancia, asegurando y potenciando su propia carrera en la industria. Estaba entendiendo a un nivel profundo que a veces, en el intrincado y a menudo ilusorio mundo del espectáculo, la fantasía vende infinitamente más que la cruda realidad. Y es que piensen en otros grandes romances de telenovela, en otras parejas icónicas de la pantalla. ¿Cuántas veces los fans han suspirado, han deseado con todas sus fuerzas que los actores se enamoren en la vida real, que la ficción se convierta en realidad? Y cuando esto sucede a veces, lamentablemente, la expectación se desinfla. El misterio, la magia de la anticipación, esa fuerza que los mantenía tan cautivados, se pierde. Es un dilema constante para los actores y para toda la industria, un acto de equilibrio delicado entre la vida real y la ficción que cautiva al público. Por eso esta afirmación de que Khan Yaman jamás besaría a Demet Özdemir, si bien puede sonar categórica y un tanto fría, en realidad nos habla de un entendimiento profundo y matizado de la dinámica del éxito en la industria televisiva, especialmente en el género de las telenovelas románticas. Es un reconocimiento de que a veces, las decisiones más inteligentes, las que perduran en el tiempo y garantizan el éxito a largo plazo, no son las más obvias o las más románticas en el sentido convencional y pasional, sino aquellas que preservan la magia, la ilusión y la fantasía que el público anhela y que los mantiene vibrando. Hemos llegado al final de este apasionante debate, al cierre de este análisis profundo. Hemos desentrañado la posible razón, la interpretación más lógica y estratégica, por la que Khan Yaman, actuando con una visión profesional, podría haber decidido no besar públicamente a Demet Özdemir, manteniendo viva la llama de la fantasía para los millones de fans que seguían su historia con fervor. Hemos visto cómo la industria del entretenimiento a veces juega con las expectativas del público, cómo crea narrativas que van más allá de la pantalla, y cómo los actores, en su rol de figuras públicas, deben ser maestros en el arte de la narrativa, tanto dentro como fuera de pantalla, para asegurar su éxito y legado. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, tan revelador y tan fascinante como a mí me resultó investigar y analizar este tema.
Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con esta interpretación estratégica? ¿Creen que hubo algo más, algún otro factor que no hemos considerado? ¿Quizás una incompatibilidad personal disfrazada de estrategia? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus teorías, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo construimos juntos el conocimiento. Y si disfrutaron de este vídeo y de este análisis, no olviden dejarme ese me gusta, que tanto me motiva y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Erkencicus, que disfrutan de los enredos del mundo del espectáculo o que simplemente les gusta desentrañar las complejidades de las relaciones humanas y profesionales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más misterios desvelados, más historias fascinantes y análisis que los harán ver el mundo del entretenimiento con otros ojos. Un abrazo enorme a todos.